Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. La 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 la. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Na 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 na. La 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 la.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué bueno es poder volver a saludarte, darte la bienvenida en esta tarde, a vos que estás ahí en tu hogar. Y sin duda que es un tiempo tremendo de parte de Dios sobre nosotros, sobre la congregación, todo lo que Dios está impartiendo, todo lo que Dios está hablando. Y qué bueno es que podamos entender y podamos disponernos a recibir esto entendiendo el espíritu para el cual Dios lo manda, ¿sí? A veces podemos llegar a interpretar esto de la siguiente manera. Uno como padre biológico, natural, siempre está mirando en pos de que sus hijos puedan ser guiados y conducidos de la forma correcta, tratar de guiarlos para que en medio de lo que van transicionando y van vivenciando, evitarles quizás momentos de dolor, de sufrimiento, si bien son parte, ¿no?, de la vida, del crecimiento, del desarrollo, pero obviamente que todo lo que tiene que ver con el bienestar de ellos, siempre uno como padre va a pregonar y va a permanecer y va a prevalecer, ¿no?, esa instancia de consejo, de guía con respecto a esto, ¿no? Cuanto más mirando esto, no desde una perspectiva natural, lo es Dios para con nosotros. Es decir, todo lo que Dios nos está enviando, todo lo que Dios está soltando sobre nuestras vidas, vienen en este espíritu de Él, de guiarnos en estos tiempos que vivimos y de abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento a la realidad espiritual para que a través de esa luz, para que a través de esa realidad establecida en su verdad, nosotros podamos posicionarnos en lo verdadero, podamos entender nuestra herencia, nuestra identidad y aún podamos entender cuáles son aquellas cosas que estamos detectando que aún funcionan fuera de este sistema del reino de los cielos para nosotros como sus hijos. Así que estamos muy agradecidos al Padre y queremos en esta tarde continuar con lo que sigue. Sabemos que hay mucho más en este camino que hemos empezado a través de confrontando los sistemas, y quiero invitarte a que juntos podamos tener un tiempo de oración, podamos preparar nuestro corazón, podamos pedir esa ayuda y esa dirección del Espíritu Santo para que aún en este momento todo lo natural quede sin efecto y sea su Espíritu el que abra la revelación de lo que hoy Dios nos va a enseñar y nos va a compartir de acuerdo a lo que necesitamos recibir, ¿sí? Que todo lo natural, que todo lo circunstancial, que todo lo pasajero, que todo lo que tiene que ver a nosotros en este momento quede en un ámbito, ¿no?, de inmovilidad, y que solamente todos nuestros sentidos y nuestra atención puedan enfocarse en lo que en este momento el Padre va a hacer, y para eso nos ha convocado y para eso estamos juntos a través de esta transmisión, vos y yo. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Espíritu Santo de Dios y ya vamos a empezar a meternos en este río de revelación y de luz que hoy el Padre nuevamente va a volver a soltar. Papá, te damos gracias en esta tarde por este día. Te damos gracias porque, Señor, podemos a través de esta vía, Señor, online, de estar, Señor, llegando a cada hogar, de estar conectados, unidos, Señor, a esta fuente, a esta voz que vos estás soltando sobre esta casa. Y no tenemos palabras más que, Señor, puedan expresar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por tu bondad. Porque en medio, Señor, de todo lo que nos estás hablando, en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor, podemos decir que lo primero que recibimos es esa voz y esa guía que viene de parte tuya a advertirnos, a prepararnos, a equiparnos, de acuerdo, Señor, a todo lo que vos estás viendo y aún de acuerdo a todo lo que vamos a tener que confrontar. Pero, papá, en esta tarde queremos despojarnos de todo lo natural. Ahora en este momento te invito a que ahí en tu hogar puedas aún entregar tus cargas, tus problemas, aún las situaciones de este día, las familiares, las laborales, las emocionales. Padre, queremos despojarnos de todo lo natural en esta hora. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestros desaciertos. Y en este momento, Señor, queremos situarnos en un solo lugar. Y ese lugar sea a través de la presencia de tu Espíritu,
abriendo la enseñanza de este día para que pueda ser impartida sobre nuestras vidas. Papá, alineamos espíritu, alma y cuerpo y en esta tarde sujetamos toda distracción, sujetamos todo lo que quiera venir, Señor, a desenfocarnos de tu verdad y aún sujetamos todo argumento de mentira, de intimidación, de incredulidad que se quiera soltar en los hogares, en las mentes y en los corazones, y en el nombre de Jesús desactivamos toda esta intención de la tiniebla y enmudecemos toda otra voz contraria a la de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos la bienvenida y te pedimos que seas vos el que vuelvas a abrir nuestro entendimiento y el que nos dispongas para poder recibir lo que hoy el cielo va a impartirnos a través de esta enseñanza que vos vas a empezar a soltar y a establecer en este tiempo juntos con cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que es en la autoridad de Cristo que podemos alinear y sujetar todas las cosas. Y ahora sí, Señor, en este espíritu de unidad, en este campo, Señor, despejado, libre, Señor, de toda otra influencia, es que podemos, Señor, con todos nuestros sentidos y atención, disponernos de todo corazón a lo que vos nos vas a hablar. Bendito seas, papá, glorifícate en esta tarde y que realmente sea una tarde de luz, de revelación y de aún encuentros contigo a través, Señor, de tu presencia en cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, te necesitamos, te anhelamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, qué bueno es nuestro papá. Y bien, la verdad que ha sido un tiempo muy rico, un tiempo tremendo el que hemos vivido semanas anteriores con todo esto que se ha expuesto acerca de lo que es esta realidad de dos sistemas, el sistema de la Reina del Cielo, ¿no? Y cómo este sistema opera, ¿no?, con otros sistemas, y también el sistema del reino de Dios, del reino de los cielos, y cómo podemos aún en todo esto que se ha soltado, ver claramente cómo el Señor ha expuesto toda la influencia que genera la Reina del Cielo y principalmente este primer sistema que ha sido Babilonia, que tan bien, tan nutritivo lo han expuesto las chicas en estas semanas que han pasado. Y quiero un poquito, antes de meternos en lo que sigue en este camino, en este andar de confrontando los sistemas, hacer una pequeña reseña quizás para que nos sirva de plataforma hacia dónde vamos a seguir y que podamos ver que este camino que se inició es progresivo y que está entrelazado, está conectado, y obviamente el Padre viene a juzgar y a exponer esto en una realidad y en una plataforma cada vez más clara para que lo podamos ver, lo podamos detectar, lo podamos corregir, lo podamos cortar de nuestras vidas y podamos posicionarnos a seguir en el camino correcto que nos pueda introducir cada vez más en la plenitud y en la realidad del reino de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que como hijos e hijas necesitamos ver esto. Podíamos ver que al hablar de sistema hay una definición de lo que es un sistema. Esto nos mencionaban Jazz y Ruth, la primera sesión que tuvimos, y yo quiero volver a recordártelo porque es importante para luego ya sí meternos de lleno en lo que hoy nos toca compartir. Entonces, para unificar criterios y poder refrescar esto, un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regula el funcionamiento de un grupo o colectividad. ¿Sí? Un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regula el funcionamiento de un grupo o colectividad. Ahora bien, cada sistema tiene características y tiene sus particularidades. Entonces, podemos decir que cada sistema tiene regulación interna, tiene comunicación con otros sistemas internos, tiene un proceso de retroalimentación y también tiene un método de expansión. Es decir, está todo entrelazado, está todo conectado. Podemos ver que si bien hay un fin y hay una independencia en cuanto a cómo estos sistemas espirituales operan, todos ellos entrelazados, comunicados, responden a un solo sistema que es el de la Reina del Cielo. Y te va a aparecer en pantalla un cuadrito
para poder aún clarificar mayor esto, el sistema de la reina del cielo está situado a la cabeza, ¿no?, de este gran sistema que obviamente define a la reina en esta posición. Y como veníamos hablando, este sistema de la reina tiene varios subsistemas dentro de él. Debajo de la reina hay un gran sistema que es Babilonia, que es lo que hemos venido confrontando y exponiendo hasta este día. Y de Babilonia, como ves ahí en el cuadro, se desprenden dos subsistemas hijos. Uno es Egipto y el otro es Sodoma. Cada uno de estos dos es un sistema, pero es interesante ver que todos ellos, todos estos subsistemas funcionan, ¿no?, con un mismo fin, y ese mismo fin es que es para nutrir el reino de la reina del cielo. Entonces, Egipto y Sodoma forman lo que luego va a desencadenar Tiro. Egipto y Sodoma forman lo que es Tiro, y todos ellos generan algo que se llama corrupción. Al mirar esto, podemos ver que la sociedad humana está establecida sobre la corrupción, y esto es simple y es claro. Entonces, un poquito, esto que te mencionaba recién es para hacer un pantallazo general de lo que venimos exponiendo, y vemos que este sistema que opera debajo de la reina del cielo, este gran sistema como lo es Babilonia, de él se desprenden dos subsistemas. Uno es Egipto y el otro es Sodoma. Entonces lo que queremos hoy es poder empezar a desmenuzar y a tratar este sistema de Egipto. Egipto es casa de servidumbre. Y yo quiero en esta tarde quizás ir un poco antes de quizás empezar a tocar algunas características, entendiendo que obviamente hay mucho por recorrer, hay mucho que se podría decir, y esto nos llevaría mucho tiempo. Queremos por ahí tratar de aprovechar estas semanas que se vienen para poder ser claros y prácticos en poder exponer esto y al mismo tiempo poder generar una plataforma que nos permita denunciar y quitar estas dinámicas de nuestras vidas. Entonces veíamos que Egipto es casa de servidumbre, y te decía recién también que un poquito quiero retrotraerme a el inicio de Egipto, de la influencia de Egipto en la palabra de Dios. Y cuando vemos esto, podemos ver que cuando entra en acción la vida de Abraham, en el desarrollo de Abraham, de la paternidad de Abraham a Abraham, ¿sí?, en ese desarrollo de padre de naciones, el primer oponente que sale al encuentro de Abraham es ni más ni menos que Egipto, es el espíritu de Egipto. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que en Génesis 12 Dios llama a Abraham. Automáticamente en ese mismo capítulo, Génesis 12, aparece Egipto. Aparece este espíritu como un oponente, como un rival, como alguien que se para delante de lo que Dios había comenzado a establecer en la vida de Abraham. Y quiero que podamos ir a la palabra del Señor en este mismo capítulo de Génesis 12. Todo lo que hoy vamos a trabajar, todo lo que hoy vamos a compartir, va a estar sacado, va a estar situado en la Biblia Las Américas, y vamos a mirar este capítulo 12, algunos versículos, empezando desde el versículo 10, lo que menciona la palabra de Dios. Y dice así: y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severo en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, y la vieron los oficiales de Faraón, y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón, y éste trató bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas,
asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, de manera que la tome por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abram, y ellos los despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Entonces, en este pasaje, ¿no?, en esta porción de la palabra, vemos que acá se menciona la primera aparición de Egipto frente a la naciente familia de Dios, frente a esta familia de Dios que se estaba gestando a través de Abraham. Y podemos ver que en este proceso de la formación y en este proceso quizás del establecimiento de la paternidad de Dios en Abraham, este proceso inició en Abraham, pero terminó en Abraham, ¿no? Y es bueno que podamos resaltar algunos elementos interesantes que ya mismo van a aparecer ahí en tu pantalla. Hay un cuadrito que nos va a servir, va a ser muy útil a esto que venimos hablando, ¿sí? Podés ver que Babilonia es un sistema de doble mentalidad, es un sistema de manipulación, es un sistema de sensualidad y también es un sistema de conocimiento natural. Ni bien Abraham sale de Babilonia, él, para poder desarrollar este proceso, ¿no?, de esa paternidad en cuanto a la promesa de Dios para su vida, al punto de cambiar su nombre, él tuvo que pasar por Egipto, tuvo que pasar por Sodoma, también tuvo que confrontar Grecia. Recordarás que recién te mencionaba que Egipto y Sodoma terminan estableciendo Tiro, hasta sí poder llegar a Canaán. Entonces, hubo todo un proceso y hubo toda una transición. Pero me quiero quedar en esto para poder seguir avanzando en esto que nos va a permitir entender un poco más el funcionamiento, ¿no?, de Egipto, de este espíritu de egipcio. Sin lugar a duda, lo que terminó estableciendo que Abraham fuera a buscar refugio a Egipto fue el temor, ¿sí? Cuenta la palabra de Dios que en ese momento había hambre en la tierra, ¿no? Y esta hambre que había en la tierra y que se establecía, ¿no?, en Abraham, en ese pueblo, por alguna razón, vaya a saber cuál, no tocaba a Egipto. O sea, Egipto no tenía problema con esto. Y el temor que invadió a Abraham lo llevó a ir hasta Egipto. Creo que si nosotros miramos un poco cómo era la estructura sociopolítica de Egipto, podemos ver un gran protagonista en el desarrollo, articulando todo ese imperio, que era el río Nilo, ¿sí? Creo que el río Nilo era el que articulaba en sí la vida egipcia, tanto dentro de toda la comunidad, como también viendo, a este río como una expresión de una entidad espiritual. Por eso, al decirte esto, es interesante ver que cuando comienzan las plagas, cuando comienza el juicio de Dios, lo primero que se juzga, lo primero que se toca es este río, ¿sí? Dios juzga el río Nilo y recordarás que este río se convierte en sangre. ¿Por qué? Porque en sí en este río estaba el manto de autoridad que tenía Egipto. Entonces, es importante ver que una de las características que tenía Egipto es que es tanto un gobierno terrenal como también marino. Es decir, dependía tanto del agua, de este río Nilo que recién te mencionaba, como también del desierto. Y cuando nosotros vamos a la definición en la Biblia de desierto, nos habla de demonios. Nos habla de esta realidad establecida desde lo espiritual en esta condición. Entonces, Egipto depende del Nilo. El Nilo es uno de los 3 ríos más importantes en todo el mundo y en su cauce
este río le daba vida a todo Egipto. Entonces, es interesante ver también que cuando nosotros hablamos de que era una entidad espiritual este río, es interesante mencionar lo siguiente. Podemos ver en la Biblia que Dios nos habla de los leviatanes, ¿sí? Nos habla del leviatán, este monstruo marino, esta serpiente en forma de monstruo que obviamente tienen una influencia y gobiernan sobre las aguas, pero no son los mismos leviatanes, ¿sí? La misma asignación que tienen los que funcionan en el mar, como así los que funcionan, ¿no?, en los ríos. Entonces acá podríamos ver también el porqué de que no solamente esto articulaba toda la vida egipcia, sino que esto tenía un trasfondo más profundo que era lo espiritual. Era por qué este manto de autoridad estaba en este río, en estas aguas. Y podemos ver acá la acción, ¿no?, de la tiniebla, que obviamente era proporcionada por todo este gobierno que se articulaba de leviatanes sobre el río Nilo. Entonces, cuando Moisés va y juzga las aguas, y las aguas se visten de sangre literalmente, lo que va a sentir Egipto en sí es una orfandad terrible, porque para ellos el Nilo era su protección. Es decir, el Nilo los protegía. Entonces, vemos que esto inicia, ¿no?, como principio de este juicio de Dios sobre ese imperio. Y vemos que al final, lo último que termina juzgando, la última plaga que Dios juzga, es puntualmente juzgando al sol, que en ese momento el sol para Egipto era el dios nacional. Si bien había un montón de entidades espirituales y adoraban, ¿no?, a un montón de entidades, el dios nacional era el sol. Por eso que dice que la oscuridad cubrió toda la tierra en esa zona. Es decir, Dios desacreditó, Dios expuso, ¿no?, toda esta influencia espiritual falsa, errónea, con la cual Egipto era en ese momento ese gran imperio. Entonces, algo que Dios hizo fue tener un proceso de juicio que fue gradual, es decir, gradualmente fue Dios obrando sobre Egipto para poder traer libertad sobre su pueblo. Y lo que hizo en sí, en este proceso, para poder generar esto, fue desarticular toda la estructura de poder y de defensa que Egipto tenía, que obviamente era mucha. Entonces, en esta situación de hambre es que Abraham decide ir a Egipto. Egipto se encontraba sin ningún tipo de problema, era imperio, tenía todo lo necesario, y Abraham, a causa de esta sequía, de este hambre, ¿no?, que los oprimía, decide por temor ir a Egipto. Pero acá hay algo que es determinante, es decir, Abraham, de acuerdo a funcionar por este temor, puso en riesgo algo al decidir ir a Egipto por voluntad propia. Y lo que puso en peligro, lo que puso en riesgo fue el útero de su esposa. Es decir, Dios quería, Dios había diseñado, Dios tenía una descendencia, un hijo para Abraham que iba a ser gestado de forma sobrenatural. Y ese hijo, obviamente, tenía que descender del cielo sin ayuda de nadie. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos vamos a dar cuenta también cómo la influencia, esto que también se mencionaba, ¿no?, en estas sesiones de Babilonia, que muchas veces el conector de estos sistemas es la iniquidad. Y lo que a nosotros nos conecta con el reino de Dios, obviamente tiene que ver con poder entrar en Cristo y entrar en ese ámbito de bendición. La bendición es la que nosotros podemos ir pasando de generación en generación. Pero nos vamos a dar cuenta que luego que sucede, ¿no?, esto de Abraham, esto que él hizo de forma errónea, luego este mismo error lo comete su hijo Isaac. Pero sí, lo que vemos en la palabra de Dios es que Dios interviene de otra manera diferente con Isaac, que no fue la que intervino con Abraham. Pero cómo esta mala decisión, este error, después se replicó.
Entonces, cuando vos escuchás la importancia de entender que la bendición y la maldición alcanzan hasta la tercera y cuarta generación, qué bueno es entender que las decisiones y lo que yo voy hoy ordenando, alineando, estableciendo en mi vida, eso va a ser de bendición para mis hijos. Caso contrario, todo lo que yo no haga en la dirección que Dios me marque y aún me lleve a la obediencia, me va a encontrar proporcionando justamente lo contrario, la maldición a mis generaciones. Por eso a veces hay algo tan común, un elemento muy común que todos muchas veces repetimos, que es que yo no entiendo esto. Y en realidad déjame decirte que Dios no necesita que vos entiendas que nosotros primeramente entendamos. Dios lo que necesita es que nosotros podamos obedecer, podamos ser obedientes. Por eso qué bueno es todo esto que Dios está exponiendo, porque al exponerlo nosotros podemos visualizarlo y al visualizarlo podemos decidir corregirlo y podemos decidir cortarlo de nuestras vidas. Y eso es ni más ni menos que ser obedientes a lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Entonces, te decía que si bien lo que llevó, lo que motivó, la razón para la cual Abraham fue a buscar ayuda a Egipto fue el temor, vemos que si bien tuvo temor a causa de este hambre que azotaba, ¿no?, en ese momento al pueblo, no lo es así con respecto a mentir. Porque como recién leíamos en Génesis 12, vemos que él se pone de acuerdo, ¿no?, con su esposa para que ella se haga pasar por su hermana. Es decir, él no tuvo ningún tupé de temor o de miedo de decir, a ver si miento, sino que simplemente actuó como si la mentira en ese momento fuera una verdad. Y acá hay algo que es interesante también revisarlo, ¿no? Para este tiempo, Abraham había salido de Babilonia. Entonces quiere decir que él se venía recuperando de lo que había sido, lo que había representado salir de Babilonia. Así que no le caigamos al pobre Abraham, tengamos, ¿no?, un poquito de misericordia y podamos entender. Pero sí creo que él no tiene miedo de mentir y al no tener miedo, él literalmente expone, ¿no?, a su esposa. Si nosotros vemos que Egipto era este tremendo imperio y vemos que la autoridad de Egipto era Faraón, es decir, Faraón podía tomar cualquier mujer. ¿Y quién le iba a decir lo contrario? Por eso es que Abraham expone, ¿no?, a su esposa. Y esto podía haber sido un tremendo y un gran problema, un terrible problema, tanto que vemos que Dios tiene que actuar directamente y es Dios el que termina poniendo temor en Faraón. Y esto también es impresionante. Es decir, Faraón es el que termina teniendo miedo y no así Abraham. Y Abraham que mintió, es decir, Abraham miente y no termina con miedo, sino el que termina con miedo, por eso lo deja ir, es Faraón. Entonces, creo que si había alguien que debía moverse en ese momento con temor, era Abraham, porque él estaba sostenido de una mentira. Sin embargo, vemos que el que termina con temor acá es Faraón. Pero obviamente esto originado por la intervención de Dios. Dice que Dios azotó la casa de Faraón con plagas para justamente evitar que Faraón tomara a Sarai por mujer. Ahora, vamos a ir a Génesis capítulo 16. Génesis 16, versículo 1 y 2. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Entonces, acá vamos a ver algo que nos va a traer luz y nos va a permitir entender, ¿no?, el porqué de esta influencia y el porqué de lo que estaba sucediendo en ese tiempo con Egipto y cómo Dios estaba queriendo resguardar a Abraham, ¿no?, más allá de que él no había consultado a Dios para ir a Egipto, sino que fue por voluntad propia. Es decir, en primera instancia era el útero de Sarai el que corría riesgo.
porque si Faraón la tomaba por mujer, obviamente iba a estar con ella. Y ahí se generaba, ¿no?, esta unión. Pero vemos que Dios interviene y evita que esto pase. En una segunda instancia, es la semilla de Abraham la que termina en un útero egipcio. Es decir, Abraham toma a Agar, esta sierva egipcia, y dice que se llega a ella. Y vemos que tiene, después de ese encuentro, nace Ismael. Entonces, Dios en una primera instancia resguarda el útero, ¿sí?, la simiente, la semilla en Sarai, pero lamentablemente después Abraham en una segunda instancia termina entregando su semilla en un útero egipcio. Entonces, lamentablemente, ante esta situación, el que ganó en ese momento, ante esto que pasó con Abraham y Agar, fue Egipto. Ahora bien, ¿por qué ganó Egipto? Porque Egipto es un sistema que busca corromper la simiente de Dios. ¿Sí? Egipto es un sistema que busca corromper la simiente de Dios. Muchas veces ha pasado esto. El día que vos te determinás, ¿sí?, que vos decís, bueno, ahora me voy a decidir por el Señor, le voy a dar con todo al Señor, ese día, esa semana, te llega la propuesta de tu vida, ¿sí? Y quizás te dicen, vos estás tomando la decisión quizás de tener un emprendimiento propio, por ponerte un ejemplo, de irte de donde estás, y viene esta gente y te dice, mira, no solamente no queremos que te vayas, sino que te queremos pagar 3 o 4 veces más de lo que estabas cobrando. Al punto de que quizás vos te quedás pensando y decís, quizás es voluntad de Dios que yo tenga que permanecer un tiempo más acá. Entonces, cada vez que Dios nos hace una oferta, Egipto viene con una contraoferta, ¿sí? Este es un sistema que es muy dañino y que aún es muy sutil y que es muy fuerte porque continuamente busca, ¿no?, este nexo de contratación. Es decir, cuando vos querés determinarte, cuando vos querés decidir por Dios, ahí está Egipto tratando de tener tu atención, de seducirte con algo para que vos desestimes lo que habías determinado y quizás estabas viendo de parte de Dios para tu vida. Entonces, cada vez que Dios te da una oferta, Egipto hace una contraoferta. ¿Y cuál es el propósito en sí de Egipto para hacer esto? Creo que hay algunos, sí, son varios, pero el primero, puntualmente, es que Egipto busca corromper la simiente que Dios te ha dado. Es decir, todos nosotros somos semillas. Dios ha puesto semillas sobre tu vida. Lo que busca Egipto es que esas semillas no puedan manifestar el fin para la cual el Señor las entregó y las colocó dentro de vos. Entonces, lo que Él busca es tomar tu semilla y que tu semilla pueda producir, ¿no?, para el diseño de la Reina del Cielo, para que tu semilla pueda ser utilizada para el reino de la tiniebla. Es decir, siendo creada y originada para Dios, para volver a Él, para establecerla en Él, para aún manifestarla en su reino, Egipto lo que busca es corromperla, es obviamente apropiarse, ¿no?, de esa semilla, de esa simiente, y que esa semilla y esa simiente pueda responder y pueda trabajar para Él. Creo que todos en este mundo nacemos con semillas, ¿sí? No hay nadie que no tenga semillas, todos, ¿sí? Si alguna vez creíste que no tenía semillas, lamento decirte que estás equivocado o equivocada, hay semilla de Dios en tu vida. Y obviamente, como Dios las puso en vos, esas semillas le pertenecen a Él. Entonces, ¿cuál es el tema con respecto a esto? El diablo, la tiniebla, no tiene semilla alguna, ¿sí? Solo Dios tiene semillas. Recordarás que cuando situamos al diablo, situamos que Dios es creador y que el diablo lo único que hace es copiar. Él es
imitador. Entonces, él lo que intenta hacer es corromper lo que Dios estableció. Por eso que el diseño de Dios es Cristo y el diseño de la tiniebla es anticristo. O sea, es un desgobierno del gobierno de Dios para nuestras vidas. Entonces, en esta imagen, ¿sí?, que vos podés visualizar ahora de esta realidad como una semilla, es justamente que vas a poder entender esta influencia de Egipto sobre tu vida. Imagínate que tenés en tus manos un puñado, ¿sí?, de algunas semillas de alguna planta que a vos te gusta, ¿sí? Creo que al poder ver estas semillas y mirarlas, podés ver que en estas semillas contienen el poder genético de toda una especie, ¿sí? Y cuando esas semillas caen en tierra, lo que van a hacer es justamente lo que ellas saben que tienen que hacer. Y si esto lo llevamos un poco más a lo que es este proceso, con un poco de nutrientes, con un poco de luz y agua, esas semillas que caen sobre tierra van a terminar de hacer lo que tienen que hacer. Y donde quizás nosotros hoy vemos una semilla, luego vamos a poder ver un árbol. Y de ese árbol van a salir miles de semillas. Entonces, creo que si nosotros hacemos este paralelo, podemos llegar a lo siguiente. Esas semillas son vitales, son esenciales, son importantísimas y hay que cuidarlas más que un tesoro. Cuando vamos a la palabra de Dios, podemos ver que la primer parábola que Jesús cita cuenta que es esta de que un sembrador salió a sembrar. ¿Y qué es lo que siembra un sembrador? Siembra semilla. Entonces, puntualmente lo que el diablo quiere son semillas. Lo que el diablo quiere son las semillas que Dios ha puesto en tu vida. Y el representante del diablo para negociar esas semillas con vos es Egipto, ¿sí? El representante legal del diablo para hacer, ¿no?, esta conexión es Egipto. Entonces, Egipto lo que hace es tomar lo que vos tenés y meter eso en su vientre. Y él te termina quitando esas semillas que vos tenés. Entonces, esto lo podemos ver también manifestado en la vida de José. Lo que intenta hacer Egipto es justamente esto. Recordarás que a José lo que hizo Egipto fue decirle, vení, vení. Vos que sos un soñador, vos que tenés visiones, vení para acá, vení con nosotros. Y creo que si lo pudiéramos definir así, la única razón por la que una persona debe estar en Egipto es solamente porque Dios la mandó. Creo que si uno cae en Egipto por voluntad propia, va a pasar lo que casi le pasa a Abraham, ¿sí? Lo que recién mencionábamos. Creo que aún hoy en día podemos ver muchas personas, ¿sí?, en diferentes áreas y facetas de la vida que han venido a este mundo con semillas de Dios, pero que esas semillas fueron robadas por Egipto y hoy esas semillas, siendo establecidas por Dios y siendo establecidas para que produzcan para el reino, están produciendo con la influencia de Egipto para el reino contrario, ¿sí? ¿Cuántos hijos de Dios hoy apartados de Dios, establecidos en un campo, ¿no?, de fama, de reconocimiento, siendo populares y aún dando gloria, ¿no?, al diablo y a la tiniebla a través de semillas que fueron puestas por Dios y fueron puestas para que vuelvan a Dios y produzcan para su reino? Entonces, esto es ni más ni menos que el espíritu de Egipto en acción. Esta es la realidad de este espíritu funcionando. Y Egipto trabaja muy de cerca con Sodoma, ¿sí? Recordarás que debajo de Babilonia salían dos subsistemas, uno era Egipto y el otro era Sodoma, y estos dos conforman Tiro. Pero es interesante que junto a Sodoma, Egipto, lo que hace es llevar, empujar a que la gente termine en Tiro. Y esto funciona así.
así como lo veías en el cuadro, así como te lo estoy explicando. Creo que aún esto queda claro, ¿sí? Queda claro para cada uno de los que estamos en este momento recibiendo esto, y podemos llevarlo aún en avanzar, es decir, salimos de Egipto. Sí, la semana pasada salimos de Babilonia. La semana pasada salimos de Babilonia y aparece Egipto. Esto mismo que le pasó a Abraham en este proceso de su paternidad. Si vencemos a Egipto, genial, buenísimo. Aparece Sodoma. Si vencemos a Sodoma, podemos decir que estaríamos venciendo a estos dos, por ende venceríamos a Tiro y ya podemos tener el camino mucho más despejado para que realmente podamos ser introducidos en el reino de Dios. Y esto puede ser más que una utopía, más que quizás un anhelo, puede ser una realidad porque realmente es lo que Dios desea. Por eso que el fin o el espíritu por el cual Dios nos entrega esto no es hacer historia o tratar de repente exponer desde un conocimiento humano o tratar de brindarte eso, sino que lo que queremos es poder exponer aquellas influencias que son tan fuertes en nuestras vidas y que lo que han hecho es que nosotros no podamos funcionar de acuerdo al original, que funcionando en el reino de Dios absolutamente en todo. Entonces, cuando vemos a Egipto, el problema es que Egipto es tan bueno, es tan tenaz, es tan efectivo, tan convincente, que ahí generalmente es donde quedan atrapados muchos hermanos, ¿sí? Y pensaba en esto y recordaba que mi abuelo tenía un comercio y él, para poder atrapar, ¿no?, las moscas, tenía tipo como una cortina, que esa cortina no producía electricidad. Entonces de repente vos estabas ahí y escuchabas así como un sonido y era que las moscas quedaban atrapadas ahí, directamente las cocinaba. Y es lo que pasa, por darte un ejemplo, con Egipto. Muchos quedan ahí petrificados, ¿no?, atrapados, establecidos en la influencia, ¿no?, de este sistema. Acompáñame al libro de Éxodo, capítulo 1, verso 6. Dice la palabra del Señor: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Cuando vemos acá la vida de José en la palabra de Dios, vemos que prácticamente José lo podríamos definir como alguien, como el único quizás, que no se le registra, ¿no?, un solo pecado, ¿sí? Dato no menor. Creo que obviamente podemos ver que él tuvo malas cosas en su vida, pero creo que en la mayoría de los casos no fue por elección directa de él, ¿sí? Creo que en todos los casos el gran problema de José fue tener una familia disfuncional. Y si hablamos de una familia disfuncional, imagínate tener 11 hermanastros y 3 madrastras, ¿sí? Creo que entendemos que esto no puede ser muy funcional, que digamos. Entonces, puntualmente vemos que en José el problema en sí era su familia, y que en medio de esta realidad había algo que se caracterizaba en él, y lo que se caracterizaba en José es que había de parte de Dios, es decir, él tenía un sello de santidad impresionante sobre su vida. ¿Sí? Podemos ver a José en ese sello, en esa conducta, en esa realidad de condición a través, ¿no?, de lo que le sucedió y cómo él funcionó y cómo él respondió ante esas cosas, ¿sí? Creo que no por algo es la persona que Dios usa para que a través de José él pueda introducir a toda su familia en Egipto y obviamente después de esa familia salga una nación. Ahora, mirá qué interesante esto. José no va a Egipto por voluntad propia, a él lo llevan. Es decir, si nosotros vemos el relato, podemos ver que a diferencia de Abraham, a José lo venden, ¿sí? Él no elige ir a Egipto. Y al mirar esto, entendemos hoy con más claridad que Dios lo necesitaba en Egipto. Dios tenía un propósito, Dios quería que a través de José pasara esto, por eso lo envía ahí. Entonces, entra una familia y sale una nación. Ahora, mirando esto, ¿no?
recordarás que Abraham fue por voluntad propia, fue por temor, no fue por dirección de Dios. Mirando esto, hay una pregunta que es bueno que nos podamos hacer juntos en esta tarde. ¿Por qué entonces es necesario a esta altura de entendimiento de lo que Dios nos está diciendo en esta tarde, Egipto? ¿Sí? ¿Por qué es necesario este sistema? Y quizás esto que te voy a decir, quizás duela un poquito, ¿sí? Porque a veces nos cuesta reconocer, nos cuesta admitir cuando quizás Dios nos habla de forma contundente, pero es la manera que Dios tiene aún de seguir manifestando su amor para con nuestras vidas, ¿sí? El que tolera, el que permite, no ama si ve que lo que está sucediendo es incorrecto. Entonces, creo que aún todo lo que Dios suelta siempre viene en esta condición de amor. Y te decía que Egipto en sí es necesario, y te lo puedo poner de esta manera. Dios va a usar Egipto como nuestra nodriza cuando para nosotros como hijos de Dios no es suficiente el Espíritu Santo, ¿sí? Creo que Egipto lo que va a cumplir es ese papel de disciplina, es esa realidad para la cual está el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros no nos dejamos gobernar por el gobierno de Dios y por el gobierno de su Espíritu Santo, alguien más lo va a hacer. Y al que mejor le calza el papel es a Egipto, ¿sí? Creo que muchas veces podemos ver a muchas personas que están atrapadas, ¿no?, en este sistema, y que a través de estar atrapadas en este sistema vienen a pedir quizás misericordia, vienen a pedir aún que Dios las auxilie, vienen aún a volcar su corazón a Dios. Y esto tiene que ver justamente por entender y reconocer que esto opera en uno. Entonces, cuando nosotros podemos seguir avanzando, y esto que te decía, ¿no?, que no solamente lo cometió Abraham, sino que lo cometió Isaac, podemos ver que hubo una falla en lo que era la paternidad, porque luego después con Jacob podemos ver que la familia de Jacob fue un desastre. Entonces esto se fue replicando, se fue pasando de generación en generación. Cuando uno revisa la palabra de Dios y ve la familia de Jacob, había contiendas, había peleas, había celos, había situaciones, ¿no?, y contiendas a todos los niveles. Y creo que cuando ellos entran a Egipto, Dios los introduce a un proceso de sanidad muy interesante y muy tremendo. Entonces, podemos decir que para ellos Egipto es el lugar donde ellos son sanados. Pero obviamente ellos estaban ahí por voluntad de Dios, no por decisión propia. Y acá hay una diferencia muy grande, ¿sí? Una cosa es que vos estés en Egipto porque Dios te mandó a Egipto, y otra cosa que vos estés en Egipto por voluntad propia. Sigamos avanzando en el versículo 7 de este primer capítulo de Éxodo. Dice: pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Seguimos avanzando un poquito más, versículo 14 de Éxodo 1. Y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. ¿Sí? Acá vemos dos cosas importantes. Podemos ver esta condición de productividad, ¿sí?, que el pueblo, ¿no?, de Dios era un pueblo fecundo, ¿sí?, era un pueblo fértil. Entonces, cuando Faraón, ¿sí?, una vez que José muere y él no conoce a José y ve que esto comienza a suceder, por miedo a que este pueblo no crezca aún en número y se pudiera llegar a volver en contra de ellos, asociarse a sus enemigos y pelear en contra, ¿no?, de Egipto, lo que hace es comienza a yugarlos, ¿no?, con esclavitud, con trabajos duros.
Y esto me lleva a lo siguiente: Egipto necesita a los hijos de Dios. Si Egipto no tiene semilla, la semilla la tienen los hijos de Dios. Entonces, Egipto necesita a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque como veíamos acá en este versículo 7, los hijos de Dios somos fecundos, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, pero lo que nosotros tocamos, ¿sí? Lo que tocamos, Dios lo bendice. Y creo que esto también nos puede llevar a pensar lo siguiente. Y es muy bueno poder hacer referencia, voy a hacer un paréntesis cortito para poder mencionarte esto. Qué importante es que nosotros podamos entender lo que portamos. Es decir, y me refiero a lo siguiente: si yo voy a comprar, ¿no?, con el dinero que Dios me dio, con mi dinero, ¿sí?, que obviamente proviene de Dios, a un lugar donde quizás ese lugar, esa tienda, pertenece a musulmanes, ¿sí? Los dueños son musulmanes. Obviamente, a mí no me va a interesar, no me interesa comprar ahí. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo compro ahí, mi sola presencia va a bendecir ese lugar, ¿sí? Y esto pareciera en una primera instancia que suena duro. Recordarás lo que nos mencionaba ya la semana anterior, que ella contaba este testimonio que va a un lugar y automáticamente cuando ve lo que pasaba ahí, había un Buda con dinero y demás, ella dijo: no piso más acá, yo no quiero bendecir ni quiero fomentar este lugar, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque realmente pasa esto que te estoy diciendo. Creo que muchas cosas nosotros no las dimensionamos, pero vas a coincidir conmigo en esto. ¿No te ha pasado? Al menos a mí me ha pasado. Mira, yo he ido a lugares, he ido a comprar. Viste que a veces uno cuando tiene que hacer ciertos mandados, a veces uno está más apurado que otros, ¿no? Pero bueno, cuando se trata por ahí de la parte comestible, a veces uno está más apurado y bueno, quiere tratar de resolverlo inmediatamente. Entonces, no sé si te ha pasado de ir a un lugar y de repente que el lugar esté vacío, no haya nadie, pero vos entrás, estás un rato ahí y comienza a entrar gente. Y entra gente y el lugar se llena. ¿Y sabés qué muestra eso? Muestra esto que te estoy diciendo. Muestra que sos una persona fecunda. Muestra que donde vos te movés, donde vos vas, hay bendición de Dios. Entonces, si uno puede ver esto en esta tarde, yo tengo que entender que no me puede dar lo mismo dejar mi semilla de productividad en cualquier parte. Por eso tenemos que tener cuidado en donde nosotros dejamos nuestro dinero siempre. Egipto es un sistema de esclavitud y sometimiento. Egipto es un sistema de esclavitud y sometimiento. Es decir, Egipto no tiene trabajadores. Egipto tiene, literalmente, esclavos. No todo trabajo tiene el modelo de Egipto, pero vemos que hay una gran influencia en muchas naciones de la tierra donde sí opera este sistema, obviamente, con mucha fuerza. Y creo que Dios estableció a Egipto para que el hombre caído, el hombre que no le da lugar a él, pueda trabajar. Y obviamente que pueda trabajar en Egipto. Y obviamente que el trabajo de por sí es duro. Entonces, creo que cuando nosotros vemos el fin o la intención de este sistema, Egipto no tiene la intención de que vos te desarrolles, ¿sí? No tiene la finalidad de que vos puedas crecer. La finalidad de Egipto es simplemente hacerte un esclavo. Y esto lo puedo también llevar a este ejemplo. Vos entrás a una empresa como secretaria, ¿sí? Pasan 15 años y vas a seguir siendo secretaria. Es decir, no podés hacer carrera en ese lugar. De la única forma que vos puedas ascender es que o la persona que está en ese puesto se vaya de ese puesto o literalmente se muera, ¿sí? Entonces quede la vacante y recién ahí vos puedas tomar ese lugar, puedas ocupar ese cargo. Y obviamente que esto no es un sistema correcto, pero nos tenemos que dar cuenta dónde estamos muchas veces posicionados, porque aún al decirte esto, muchas veces te lo puedo mencionar hasta de este lado. Muchas veces hay pastores
porque funcionan bajo un modelo egipcio, funcionan bajo una estructura de un sistema egipcio. Es decir, yo no tengo un pastor, sino que lo que tengo es un capataz. Lo que tengo es un jefe. Y quizás vos podrías pensar, ¿y cómo te das cuenta si es un jefe, si es un capataz? Porque en sí el patrón, el capataz, el jefe, controla, ¿sí? Mientras que un pastor no, ¿sí? El capataz controla, el pastor no. Hay una gran diferencia entre cuidar una oveja, entre cuidar una vida y controlar una vida, controlar una oveja. Y creo que cuando uno ve esto, podría también decirte que nosotros no queremos controlar a nadie. Claro que no, lejos de eso, lo que queremos es pastorear, lo que queremos es poder alimentar, lo que queremos es poder ayudar, pero no controlar. Y esto también, a través de esto, se pone en manifiesto. Entonces, hablando de José, hay algo muy interesante que te mencionaba también anteriormente, que este faraón, ¿no?, que surge, no conocía a José. Y este faraón es el que comienza a esclavizar al pueblo de Dios. Claro, obviamente que para esa época, para entonces, José ya estaba muerto. Pero hay algo que pasa más adelante en Génesis, capítulo 50, que es un secreto muy importante y que quiero que podamos revisar juntos. Génesis 50, versículo 22 en adelante, dice: y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. ¿Sí? Y en Éxodo 13, 19 hay un pasaje que se relaciona con esto que hemos leído que nos va a llevar a entender este secreto. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 19. Y Moisés, ¿sí?, Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Es decir, vemos que José afirma en Génesis 50 que la promesa de Dios era vigente y que Dios los iba a sacar, pero también él menciona que sus huesos iban a tener que retirarse, los iban a tener que sacar de Egipto. Y vemos en Éxodo que el que cumple eso es Moisés. Moisés, ante la visita de Dios, dice que era el que iba a terminar sacando a José, no de Egipto. Y esto me lleva a una pregunta: ¿por qué era importante que los huesos de José salieran de Egipto? ¿Por qué era tan importante este pedido y esto que pasó, que luego hizo Moisés, lo que leíamos recién, no salieran de Egipto? Porque en sí, lo que sostenía a la estructura, es decir, a la sociedad egipcia en ese tiempo, era el esqueleto, eran los huesos de José. Es muy interesante esto. A veces nosotros no lo dimensionamos, pero hay empresarios que lo que reconocen en tu vida es esa unción de hijo, de hija, ¿sí? Esa unción que vos tenés, esa autoridad. Y obviamente por eso te dicen: no te vayas, quédate, vení para acá, yo te quiero conmigo, yo te quiero produciendo para mí. ¿Sabes por qué? Porque te necesita. ¿Sabes por qué? Porque sabe que vos tenés algo que hace que lo que vos hagás florezca, crezca, ¿sí?
tenés esta capacidad de fertilidad, esta capacidad de productividad. Entonces, obviamente que sos muy atractivo para Egipto y sos muy atractivo, ¿no?, para esta sociedad operada por este sistema. El asunto creo que está cuando se termina el tiempo en el que Egipto sea ese lugar seguro para ellos y ellos debían salir de ese lugar, ¿sí? Dios los introdujo, pero llegó un momento que Dios les dijo, bueno, ya está, se acabó el tiempo de que estén en Egipto, vamos para afuera. Y es interesante que cuando Moisés sale y saca al pueblo, justamente lo que él hace es también sacar los huesos de José con ellos. Y automáticamente ahí Egipto se desploma, ¿sí? Creo que Egipto cae como imperio hasta el día de hoy, en la actualidad. Nunca más Egipto volvió a ser el mismo, porque en sí lo que sostenía a Egipto ciertamente era la unción que José portaba, dada por Dios. Entonces, ahora tenemos que darnos cuenta nosotros hoy, en los días que vivimos, que en Cristo todos nosotros somos José, que en Cristo todos nosotros somos Jacob. Y es ese entendimiento en el Espíritu lo que está exponiendo esto en este tiempo para que nosotros lo podamos atrapar, lo podamos visualizar, lo podamos atrapar y nos podamos posicionar en esta condición, en esta realidad. Creo que aún nosotros hoy podemos darnos cuenta cuando estamos siendo usados, cuando estamos siendo utilizados. Creo que nosotros y todos nosotros queremos ser de bendición y eso no está en tela de juicio y eso no se pone en duda. Cada uno de nosotros como hijo, como hija de Dios quiere ser de bendición, pero hay que ver dónde y cómo ser de bendición. Debemos ser bendición y debemos entender que Dios nos quiere guiar en ese lugar donde vamos a ser de bendición. Y esto lo vuelvo a mencionar una vez más porque es importante y no quiero que ningún dardo de mentira y de engaño pueda utilizar sutilezas en este momento para robarte el entendimiento de lo que el Espíritu de Dios está soltando en esta tarde. Esto, lo repito una vez más, no tiene que ver con que vos mañana vayas y renuncies a tu trabajo. Ese, créeme, que no es el problema. Creo que el problema en sí, y escucha esto y atesoralo en tu corazón, porque esto va a ser revelador y va a traer sanidad a tu vida. El problema en sí está en que el trabajador piense que depende del trabajo. ¿Sí? Esto que mencionábamos anteriormente, de que la actitud y la motivación con la cual yo trabajo es la incorrecta. Entonces, opero con una mentalidad incorrecta, con una mentalidad que responde no al sistema del reino de los cielos. Entonces, el problema no es quizás tu trabajo, sino que el problema es que vos creas que dependés de ese trabajo. Y ahí es donde se produce el engaño. En sí, ese es el engaño, porque ahí vos estás poniendo al trabajo como si fuera tu Dios. Y es ahí donde Egipto te gobierna, ¿sí? Cuando vos pones al trabajo como tu Dios, es ahí donde Egipto tiene todas las facultades para poder manipularte y obviamente gobernarte. Entonces, creo que al ver este gobierno de Egipto, Egipto solamente gobierna sobre la necesidad. Entonces, acá entra algo también muy puntual y característico. Pastor, yo necesito trabajar. No, error, mi hermano, error, mi hermana. Vos primeramente necesitas a Dios. Lo que necesitas es a Dios. ¿Sí? Creo que la palabra necesidad está asociada puntualmente a algo que conlleva de vida o muerte, ¿sí? Está asociada a este rango, a esta condición. Y creo que si vos de repente dejás de trabajar ahí y a pesar de eso, ¿qué pasa? Déjame decirte que vos vas a poder seguir viviendo
sin ningún lugar a duda, ¿sí? Vos vas a poder seguir sosteniéndote igual. Va a aparecer otro trabajo, va a aparecer otro camino. Entonces, creo que algo que tenemos que erradicar y en esta tarde tenemos que ver clarita, de forma clara, ¿sí? De una condición netamente puntual de parte de Dios, es que tenemos que dejar de hablar en base a la palabra necesidad. Es decir, debemos dejar de manifestar que necesitamos ese trabajo. Creo que si hay algo que nosotros necesitamos es a Dios, porque si nosotros tenemos a Dios, a través de Dios vamos a tener las demás cosas. ¿Sí? Entonces es bueno que a partir de esto que te estoy diciendo, a partir de ahora, cada vez que vos creas que necesites trabajo o que necesites ese trabajo donde estás, vos puedas ir a Dios y decirle: Señor, perdón por esto, yo en sí te necesito a vos, necesito escucharte, necesito ver lo que vos estás viendo, necesito que mis oídos se alineen a tu voz. Entonces, ¿cuál es el problema por el cual la gente cae en el vínculo con Egipto? El problema puntual, el más común, es la falta de fe. Entonces, la culpa la tiene el jefe que no me da trabajo, o la culpa la tiene el empleado que hace que Egipto tome las decisiones. En este caso, la culpa es del jefe que no te da trabajo, o en este caso la culpa es tuya, que vos le estás dando a Egipto la facultad de que él decida qué va a pasar con vos, ¿sí? Que él tome las decisiones. Entonces, creo que al poder ver esto, nos tenemos que parar en esta condición, es decir, nosotros no podemos permitir, yo no voy a permitir que nadie más que Dios me diga qué debo y qué no debo hacer. Y este ha sido un problema. Hemos dejado que este sistema no sea el que determine y el que decida qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Yo no voy a aceptar que nada se ponga entre Dios y yo, ¿sí? Vos no deberías aceptar que nada se interponga entre Dios y vos. El gran problema de Egipto es que acepta lo que el hombre es capaz de darle, ¿sí? Es decir, el hombre, al darle a Egipto, lo que está haciendo es sometiéndose a Egipto. Y a veces hay gente que de repente no puede asistir a reuniones porque en realidad no nos damos cuenta que lo que nos está pasando es mucho más profundo, ¿sí? Y por qué a veces la gente no está en las reuniones, la gente no puede desarrollarse y no puede comprometerse con Dios porque está trabajando, ¿sí? Y creo que nos tenemos que quizás dar cuenta y tenemos que ser sinceros que en ámbitos donde Dios está, en ámbitos congregacionales, es donde Dios se puede manifestar y Dios puede venir a romper con todo lo que opera y te empobrece y genera deuda y quizás está oprimiendo tus finanzas. Pero imagínate si vos no estás en el lugar que tenés que estar, cómo Dios va a tener la oportunidad de hacer eso en tu vida. Entonces, no nos damos cuenta que a veces esto es un gran engaño y la gente no lo ve. Recordarás un ejemplo que he mencionado, en un momento me tocó una oportunidad donde una persona justamente me venía a manifestar esta necesidad de trabajo y termina aceptando un trabajo donde trabajaba los días que se hacían las reuniones. Entonces me dice: no, Dios re bueno, agarré un trabajo que laburo, me toca trabajar en el laburo los días domingo, los días sábado, los días miércoles. Yo digo: qué bueno, Dios te da un trabajo que te separa de Él, que te aleja de Él. Esto es Egipto, ¿sí? Y a veces no lo vemos, porque a veces mi necesidad o lo que yo tengo que hacer es más importante a veces que Dios. Por eso que necesitamos a Dios. No necesitamos ser emocionales y creer que en realidad la solución está con que yo vaya y deje mi trabajo. No. A ver, si Dios te pide en un caso puntual que hagas o no hagas, es un tema de Dios con vos, pero el problema está donde vos te ubicás y con qué mentalidad y con qué motivación vos estás haciendo lo que estás haciendo. Si vos lo estás haciendo creyendo que vos dependés de ese trabajo y que a vos te sostiene ese trabajo, lo que te gobierna es Egipto. Éxodo capítulo 1, versículo 22. Avanzamos un poquito más.
Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. Y acá podemos ver algo interesante, ¿sí? Como el pueblo de Dios tenía esta condición de productividad, el pueblo hebreo, lo que hace Faraón es 2 más 2, 4. Dice: a partir de ahora todo hijo varón que nazca de los hebreos, tiralo al río, porque así no va a haber productividad, así ellos no se van a expandir, así ellos no van a crecer. Y a toda mujer, déjala con vida. Creo que en sí es un diseño muy interesante para las aspiraciones y las intenciones que Faraón tenía en ese momento. Y creo que esto también trae un entendimiento de por qué quizás hoy en día podemos encontrar, te tiro un dato quizás que pueda servir para algo, porque hoy en día podemos encontrar más mujeres que varones en las congregaciones, ¿sí? Creo que detrás de todo esto, a través de esto que te mencionaba, está el espíritu de Egipto, sin lugar a duda. Egipto es un sistema que aborrece la generación del padre, ¿sí? Egipto es un sistema que aborrece la generación del padre. Es decir, Egipto aborrece la simiente de Dios. Y esto obviamente lo que genera es que esto no se manifieste. Por eso que al pensar esta realidad en cuanto a lo que Dios nos está hablando, qué bueno es que nosotros podamos entrar en este entendimiento, podamos entrar en esta dimensión de lo que Dios nos quiere hablar. Es interesante, el otro día las chicas compartían y decían que quizás el sistema más difícil de vencer es Babilonia. Y creo que es Babilonia en este aspecto, ver cómo Rosa, con lo que nosotros hacemos, situándonos, ¿no?, más en una religiosidad, porque Babilonia no te saca de la congregación, no te saca de una vida evangélica con lo que eso conlleva, sino que lo que hace es insertar, es introducir la confusión y la mezcla, ¿no? Entonces ahí te mete el humanismo, te mete el control, te mete lo piramidal y todo lo que también hemos recibido y se nos ha impartido en estas semanas. Pero creo que al ver a Dios en este tiempo hablándonos, ¿no?, de todos estos sistemas, de todo este proceso que obviamente responde al sistema de la reina del cielo y obviamente esto responde a la tiniebla, al diablo mismo, vamos a poder identificar un montón de cosas que funcionan, un montón de cosas que suceden, un montón de cosas que aún en nuestros días, en nuestra vida cotidiana, nos siguen doblegando, nos siguen subyugando a una condición que no es la condición que Dios estableció para nuestras vidas, ¿sí? Y te decía que si bien es muy importante poder impartir esto y poder exponerlo de forma clara, creo que es un tiempo donde más allá de recibir la información y aún más allá de poder detectar ciertas conductas y dinámicas de estos sistemas en nuestras vidas, creo que el próximo paso que sigue es el de poder quebrantar nuestro corazón y poder desarraigar, poder arrancar, poder cortar literalmente esto de nosotros para que así podamos introducirnos en el reino de Dios, para que realmente podamos ser conscientes que todo lo que nosotros no gobernamos, y cuando me refiero a gobierno es Cristo en nosotros siendo el que gobierna, nos va a gobernar. Por eso que todo lo que Cristo no llena, lo va a llenar otro. Por eso que todos estos sistemas tienen justamente la facultad, tienen la intención de, obviamente, sacarnos de la agenda de Dios. Imagínate qué tan tremendo es para Dios que Él, al crearnos y establecernos con semilla dentro, ¿no?, de un propósito y de una misión, nosotros sin darnos cuenta terminemos produciendo, ¿no?, para la vereda contraria, terminemos produciendo y terminemos malgastando eso, ¿no?, en el otro sistema contrario al sistema de Dios.
Entonces creo que al poder hablar de Egipto quizás es un sistema que cada uno de nosotros tiene mucha información. Creo que uno relaciona a Egipto como iniciamos hoy, como casa de servidumbre, ¿sí? Egipto es una fábrica, ¿no?, que reproduce esclavos, ¿sí?, esclavitud. Pero esto no lo podemos simplemente aceptar o reconocer desde lo conceptual. Y esto lo podemos llevar a lo práctico de realmente, al revisar nuestras motivaciones, ver si lo que responde a mi seguridad está más basado o situado en algo o en alguien y no así en Dios. Por eso que este sistema egipcio busca establecer, ¿no?, esta influencia, ¿no?, de esclavitud, de dependencia y aún de cortarnos, ¿no?, de esta paternidad de Dios. Entonces creo que es muy importante que más allá de todo lo que nosotros podamos saber, podamos entender, aún la información que podamos tener acerca de Egipto, podamos realmente permitirle al Espíritu Santo de Dios que Él pueda traer un nuevo entendimiento acerca de esto que Él nos está hablando, ¿sí? Creo que habría muchas cosas que nosotros podemos aún relacionar en cuanto a la información que tenemos de Egipto, pero creo que más allá del conocimiento, de lo conceptual, necesitamos llevarlo a la parte de la práctica, a la parte de la revelación de Dios, permitiéndonos bajar esto y que esto pueda tener obviamente un protagonismo en la transformación y en el cambio. Y creo que es por esto mismo que creo que en base a estas características de Egipto, hoy va a ser bueno poder revisar esto, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de estas características que hoy pudimos trabajar, que hoy el Señor nos permitió revisar. Y iniciábamos diciendo que Egipto es casa de servidumbre, que Egipto es un sistema que busca corromper la simiente de Dios, ¿sí? Esta semilla que Dios puso en vos, esto que Dios estableció para tu vida, busca corromperlo y busca que eso sea arrancado para que pueda generar para su sistema. También decíamos que Egipto es un sistema de esclavitud y sometimiento. Es decir, una vez que Egipto atrapa tu semilla, Él automáticamente empieza a establecer esta esclavitud y este sometimiento que te subyuga y obviamente te genera que produzcas, ¿sí?, los resultados y produzca para el fin, ¿no?, de toda esta situación espiritual. Y por último decíamos que Egipto es un sistema que aborrece la generación del padre. Y esto lo relacionábamos de acuerdo a esto que pasó cuando Faraón mandó a que todo hijo nacido de hebreas sea tirado al río y desde ahí desconectar esta identidad de paternidad, ¿sí? Algo que hoy tan claramente Dios está estableciendo en nosotros es esta naturaleza de su paternidad, es esta identidad que nos hace sabernos hijos e hijas, ¿no? Y caso contrario, lo que Egipto busca es manejarnos, ¿no?, en esta condición de esclavitud y sometimiento que obviamente nos posiciona en un lugar de orfandad. Entonces, creo que en estas 4 características iniciales, si bien hay más y vamos a seguir trabajando en la semana entrante, creo que es muy bueno para poder tomarnos un tiempo de poder pesar esto, de poder llevarlo al campo de la reflexión, de más allá de lo que nosotros podamos reconocer o no reconocer en esto, que realmente hoy el Espíritu de Dios nos dé la convicción para que esto pueda establecerse en un ámbito de cambio, de transformación, en este proceso que no solamente inicia, obviamente, reconociendo la influencia
no solamente de este sistema, sino como veníamos viendo también de Babilonia y de lo que vamos a seguir viendo de los demás subsistemas que trabajan con un mismo fin. Pero en sí, lo importante de esto es que nosotros podamos empezar un proceso de permitirle a Dios que nos pueda sacar de estos lugares y que no solamente esté la acción de poder querer salir, sino también entrar en este proceso de descontaminación y desde de desconectarnos de todo lo que esto a lo largo de todos estos años ha estado produciendo en cada una de nuestras vidas. Por eso creo que más allá de lo que podamos hablar o de lo que podamos interpretar, creo que lo más importante es nuestra disposición delante del Padre. Y yo quiero animarte a que aún en estos días que vienen, en esta semana que nos queda, hasta el próximo encuentro, hasta seguir desarrollando algunas características más de este sistema, que realmente vos puedas pesar tu corazón. Y aún en el reconocer en estas características que vimos hoy, esta influencia de Egipto en tu vida, vos puedas presentarte delante de Dios y sea el Espíritu el que te revele cómo poder salir de esto, cómo cortar esto y cómo, en fin, lograr establecer este ámbito donde verdaderamente nuestra seguridad, nuestra provisión, nuestro enfoque esté solamente en Dios Padre, esté en su reino y no en algo o en alguien, como muchas veces nos ha pasado que voluntariamente hemos creído que no. Sí, hemos creído que Dios nos sostiene, que nosotros dependemos de Dios, pero nuestras acciones han manifestado lo contrario. Han manifestado que nuestro corazón está en la seguridad, que esas cosas nos proporcionan y que responden a otros dioses que no son nuestro Dios verdadero. Entonces creo que va a ser muy bueno antes de poder sellar en esta tarde esta palabra y poder entregarle esta ministración al Espíritu Santo para que sea Él estableciéndola en un ámbito práctico y claro en cada uno de nosotros, que nos pueda encontrar a nosotros atrapando esto en el entendimiento de todo lo que hasta hoy ha impedido que nosotros podamos ser introducidos en el reino de Dios. Creo que aún estando en el Señor muchas veces operamos desde motivaciones desde el corazón y aún desde una mente que es operada por sistemas que son anticristo, por sistemas que son corrupción, por sistemas que van fuera del ámbito de Dios. Y en este tiempo lo que el Padre quiere es justamente juzgar esto y arrancar esto de nuestras vidas para que realmente Él sea esa fuente inagotable donde nosotros podamos tener descanso, donde nosotros podamos tener seguridad, pero donde nosotros también podamos tener la convicción que esa fuente también tiene nuestra provisión y que no es una provisión que se base en lo que nuestro corazón desea o anhela, sino que es una provisión que viene a cumplir el respaldo para el propósito y la misión para la cual Dios nos ha traído hasta este lugar y para la cual hoy estamos siendo establecidos como sus hijos, como su casa, como su cuerpo. Así que yo quiero invitarte a que puedas en estos días pasar tiempo con el Señor, que aún en medio de reconocer esto, más que hablar y repensar, puedas abrir tu corazón, puedas tener tiempos de quizás estar delante de Dios adorando, quizás estar en silencio, quizás interceder, pero en fin, que el Espíritu de Dios pueda tener esa posibilidad de bajarte esto que Dios nos está hablando de manera personal y codificarlo a tu corazón, quitando toda estructura, todo velo, todo engaño, todo justificativo y haciendo amanecer esto que Él en este tiempo quiere establecer sobre cada una de nuestras vidas. Así que quiero invitarte a que te animes a hacer esto, a que realmente en este tiempo podamos, más que recibir esto desde una acción de oír, lo podamos implementar en ser hacedores, en poder poner en práctica y en poder elaborar esto delante de Dios para que Dios nos muestre aún el campo y el camino de acción de manera personal de acuerdo a cómo Él va a cerrar este proceso, quitando las dinámicas de estos sistemas de nuestros comportamientos, de nuestras intenciones, aún de nuestros pensamientos. Y creo que esto nos va a posicionar en sanidad, en libertad y nos va a permitir que podamos verdaderamente introducirnos en el reino de los cielos, donde es Cristo el que lo llena todo en todos. Así que
qué importante es esto, que este sea el espíritu que ahora esté siendo establecido en tu vida, en tu hogar, en tu corazón, que aún puedas recibir esta enseñanza no con condenación, no con carga, sino con esta expectativa de saber que hay cosas nuevas que Dios tiene preparadas para tu vida y que Él lo que está terminando de hacer es despejando el campo, despejando el camino para que puedas entrar, para que puedas avanzar, para que puedas atrapar eso que a través de su reino Él está bajando sobre vos y quiere activarlo. Así que estamos más que desafiados, más que agradecidos y obviamente ante semejante propuesta del cielo, más que dispuestos, ¿sí? Aún en la confrontación, dispuestos a dejar que el Espíritu de Dios nos examine y aún que el Espíritu de Dios pueda quitar aquello que no nos pertenece, que no es de su naturaleza en nuestras vidas y que aún hoy están obstaculizando y están impidiendo que nosotros podamos manifestar todo lo que Dios ya estableció dentro de cada una de nuestras vidas. Así que quiero invitarte a que podamos tener este momento. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias en esta tarde, en esta noche, porque entiendo que vos sos el que estás en gobierno de este tiempo, estás en gobierno de la comunicación, de poder llegar a través, ¿no?, de esta transmisión a cada hogar, a cada vida. Y al mismo tiempo vos sos el que nos enseña, es decir, a través de la facultad que portás desde la autoridad del Hijo dada por el Padre, vos tenés la autoridad para poder codificar esto en nuestro corazón y en nuestra mente, fijar esto en nuestro espíritu y aún liberar esta enseñanza y este tiempo en un nivel de revelación personal, exponiendo todo aquello que quiera guardarse, que quiera esconderse, que quiera justificarse y que quiera menospreciar o desvalorizar esto tan precioso que vos estás soltando. En esta hora, papá, yo quiero enmudecer toda voz de la razón que quiera en este momento levantar argumentos como que yo esto ya lo sé, como que sí, pero esto no es tan así. Todo argumento que quiera levantarse en esta hora en contra de esta revelación activándose en una realidad fresca hoy, ahora, en cada corazón del cielo para nosotros, y quiero callar toda voz ajena al Espíritu Santo de Dios. Y en este momento pedirte, Espíritu Santo, que seas vos el que hagas este trabajo de penetrar esa luz en nuestro interior y hasta lo más íntimo y profundo pueda ser revisado y pueda ser observado por ti en una plataforma de aún alumbramiento para que podamos en este tiempo despojarnos de todo lo que nos ha impedido y aún nos impide posicionarnos en Cristo y en el reino. Padre, en esta hora que esta semilla que vos estás plantando y estás soltando pueda ser cuidada. Señor, que no haya nada que la ahogue, que no haya nada que la robe, que no haya nada que la mate, sino que esta semilla pueda ser cuidada en cada corazón y que desde este momento que vos la plantaste pueda ir, Señor, produciendo en las semanas que han de venir, en lo que vamos a seguir impartiendo, el resultado, Señor, de esos frutos de tu reino y de la naturaleza de Cristo creciendo en cada corazón, de acuerdo a esa autoridad que portamos como tus hijos y tus hijas y que en este tiempo entran en el cumplimiento y en la manifestación del mismo absolutamente en todo. Y Padre, te pido que esto, Señor, se pueda empezar a cultivar, que esto nos pueda encontrar, Señor, amando y avanzando en pos de ti, Señor, y echando por tierra todo argumento de condenación y de autoconmiseración y de justificativo, porque, Padre, también declaro que en el momento que nosotros escuchamos y recibimos esto de parte de vos, es porque vos ya viste en nosotros la capacidad en el Espíritu para poder tomar esto, para poder abrazarlo y para poder posicionar nuestra vida en pos de esto.
Y aún en este momento, Señor, echo por tierra todo falso argumento, toda, Señor, imprudencia de nuestra manera de hablar, declarando necesidad y desde esa declaración de necesidad, ubicando a cosas, a personas, a situaciones como nuestro Dios y no a ti. Y Padre, declaro que nuestra única y real necesidad sos vos. Es tu presencia en nuestras vidas, es tu naturaleza activándose, es Cristo creciendo en nosotros, es nosotros introduciéndonos en Cristo. Y desde ese lugar, Señor, todo lo demás está sustentado, está protegido, está garantizado por ti, amado Rey. Que aún, Señor, en este momento sea tu Espíritu ministrando cada vida y cada corazón, sea esta presencia irrumpiendo en cada hogar y haciendo esta impresión en cada corazón de esta revelación y de esta verdad que se ha soltado de acuerdo a estas dinámicas y a estos sistemas, a estas conductas, Señor, que aún muchas veces nos someten y nos separan de tu persona, de tu corazón y de tus diseños para nosotros. Y que en este momento, Señor, podamos recibir esto en la paz, en el gozo, aún, Señor, en el entender que esto que vos estás abriendo delante de nosotros es para posicionarnos a algo nuevo, a algo diferente, a un cambio radical de dinámicas del corazón, de demandas del corazón, pero al mismo tiempo de una forma de pensar incorrecta, Señor, que no porta la naturaleza de los hijos y que aún, Señor, vos puedas hacer esto en cada vida y corazón, para que esto no quede como una enseñanza más, para que esto no sea un debate, Señor, en la mesa luego donde opinamos y fijamos postura, sino que realmente, Señor, podamos disponernos de todo corazón y podamos reconocer cómo aún, Señor, hemos sido afectados y hemos sido engañados por todas estas dinámicas y por todo esto, Señor, que aún, Señor, es tan latente y es vigente y es, Señor, un obstáculo para tu obrar en cada uno de nosotros. Papá, en esta hora oro a favor de que esta semilla pueda activarse y pueda producir más que cualquier otra cosa sobre la vida de cada uno de los hijos que, Señor, está recibiendo este mensaje. Y, Señor, te doy gracias porque sé que en este tiempo no solamente vos lo querés hacer sobre cada vida y hogar, sino que lo querés hacer como congregación, porque aún, Señor, como congregación nos has unido y nos has convocado para que aún todo lo que nosotros estamos estableciendo desde Cristo y en Cristo también luego pueda producir para la tierra y para el lugar donde nos encontramos, Señor. Por eso te bendecimos, por eso te exaltamos, por eso te damos honra, te damos gloria y te damos gracias, Señor. Y es en esa libertad que nos quedamos a disposición de lo que sigas haciendo en estos días y de lo que aún vos sigas, Señor, cavando y sigas profundizando de acuerdo a la enseñanza de hoy en cada corazón, en cada familia y en cada hogar, Señor. Que todo sea para la honra y la gloria tuya y que aún en este tiempo, Señor, sigamos siendo alumbrados en el conocimiento correcto y en la verdadera vida y verdad que provienen de ti en cada uno de nosotros. Te amamos, Rey. Te anhelamos, te necesitamos y te damos gracias por este tiempo. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Y antes de finalizar esta conexión, déjame bendecir tu vida, ¿sí? Déjame agradecerte por estar ahí firme, atento, dispuesto a la convocatoria del Espíritu y obviamente decirte que el que podamos estar juntos, más allá de que no es de forma física, pero sí podemos estar en este mismo momento coincidiendo y prestando nuestra disposición y nuestros sentidos delante de lo que Dios tenía para decirnos, le da un ingrediente especial a todo esto, porque Dios está bajando un nuevo tiempo de orden y un nuevo tiempo de posicionamiento que va a traer por consecuencia una nueva autoridad, un nuevo manto de autoridad sobre la casa y sobre la congregación. Y es imposible que si primeramente Dios no lo hace en nosotros,
lo pueda hacer afuera, ¿sí? Dios lo baja a nosotros, lo juzga en nosotros, lo establece en nosotros y a través nuestro lo va a hacer en el territorio y lo va a hacer donde Él así mejor lo crea posible y lo crea necesario. Por eso que oro al Señor para que estos días que vienen, estos días que nos van a quedar hasta la semana que viene y poder seguir desarrollando esto, podamos seguir expectantes, podamos seguir en esta condición de absorber todo lo que Dios nos quiera decir y que antes que cualquier otra cosa podamos presentarnos delante de Papá y que en esa realidad de presentarnos podamos buscar su consejo, podamos buscar su opinión, podamos buscar su punto de vista, podamos buscar lo que Él tiene para decirnos. Créeme que eso es lo más importante, eso es lo más valioso y eso es lo más determinante ante cualquier situación. Y sé que son días para que eso suceda y son días donde Dios va a seguir reformándonos y va a seguir restaurando todo de acuerdo al diseño original y a la funcionalidad para la cual nos ha convocado y nos ha hecho coincidir en este tiempo. Así que bendecirte, despedirte en esta tarde en la paz del Señor y que este mismo espíritu que nos ha convocado sea el que siga con nosotros, que en esta realidad de fe, en esta realidad de esta expectativa, en esta realidad aún de confrontación, podamos apoyarnos en este gozo que nos está empujando e impulsando a más, a buscar más, a crecer, a ir por más de Dios para cada uno de nosotros. Y eso no deja de mostrarnos ni más ni menos que este rasgo de Papá, esta paternidad y este amor tan grande para hacernos parte de una obra tan maravillosa que excede lo que pensamos, lo que entendemos y aún lo que podemos visionar. Pero aquel que ha comenzado la buena obra es fiel, ¿no?, para perfeccionarla y para cumplirla, si así lo deseamos y si así se lo permitimos en cada uno de nosotros. Que ese sea realmente nuestro deseo y que este sea el espíritu con el cual podamos seguir en este día y en los días que han de venir con respecto a nuestra posición. Que Dios te siga bendiciendo, que la luz del Padre nos siga amaneciendo y gracias por este tiempo juntos. Más altos que los cielos son tus pensamientos, profundos, insondables, mucho más que el mar. Y aunque a veces no comprendo lo que estás haciendo, permaneceré, permaneceré, permaneceré. Más altos que los cielos son tus pensamientos, profundos, insondables, mucho más que el mar. Y aunque a veces no comprendo lo que estás haciendo, permaneceré,